¿Qué tal a todos, amigas y amigos que nos miran y nos escuchan a través de las redes sociales de la www.notiregionecuador.com? Estamos aquí con el asambleísta José Vallejo Ayala. Él es de la provincia del Carchi, una provincia que tenemos colectoral, o sea, lo relacionamos ahí con Colombia, donde se acaba de elegir al nuevo presidente de ese país. Y queremos preguntarle, asambleísta, cuál es un poco la expectativa que usted tiene respecto del nuevo gobierno de este vecino del norte. Por favor. Buenos días, gracias Gilmer, y un saludo a los amigos y amigas de Noti Región Ecuador. Desde la provincia del Carchi, pues nosotros tenemos primero una preocupación territorial como ciudadanía, ¿no? Siempre hemos estado como al margen, digamos, de la política pública efectiva, sobre todo desde el 2017. En la época del 2007 al 2017, pues hubo obra, infraestructura, acompañamiento del Estado en una buena parte que favoreció a la población, ¿no? Obras emblemáticas, decía, como la universidad pública, entre otras. Actualmente, este olvido, digo, hacia nuestra provincia, pues nos pone en un escenario de incertidumbre, ¿no? Nosotros tenemos interacción cotidiana, diaria, con la población del hermano país de Colombia, especialmente con Nariño, con Ipiales. Inclusive muchos de nosotros tenemos familia en el lado colombiano. Así que territorialmente, digamos que es una sola unidad, ¿no? Que tiene su propia dinámica, y la frontera política obviamente pues hace que tengamos que pasar por algunos filtros que son obligados, ¿no? De las leyes de cada lado. Pero decía, esta dinámica pues hace que conozcamos un poquito sobre la realidad colombiana de este lado, del sur de Colombia, y también pues que esa interacción con el Carchi, con el norte del Ecuador, nos identifica en algunas cosas, genera particularidades en otras, pero las preocupaciones son más o menos las mismas, ¿no? La inseguridad, el estancamiento económico, el desempleo, pues, del lado ecuatoriano, la falta de política pública en cuanto a sectores sociales, salud, sobre todo educación, y la expectativa, pues, política, personalmente, no la veo con un escenario positivo. Yo la veo más bien con preocupación, porque es una línea del presidente que ganó el domingo pasado, Abelardo de la Espriella. Decía, es una línea que defiende intereses que no son de la generalidad de la ciudadanía. Es una línea que no se identifica con el fortalecimiento, por ejemplo, del Estado, ¿no? Es una línea que defiende la atomización de la sociedad, del individualismo, y el traslado o transferir la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir a una persona únicamente a esa persona y no al entorno. Entonces ahí hay una distorsión grave. O sea, si te va mal es porque tú no has hecho bien las cosas, etcétera. Los típicos razonamientos o opiniones a veces creadas artificialmente, que pues, hacen que esta política se desvincule, digamos, del ciudadano, le quite la salud, la educación, que disminuya la talla del Estado, lo que hemos vivido aquí, ¿no? Nosotros ya hemos vivido aquí prácticamente 7 años más o menos de este tipo de política pública, y estamos pues viendo las consecuencias, ¿no? Si analizamos los indicadores macroeconómicos, pues producción, empleo, precios, y los indicadores sociales, ¿no? Seguridad, salud, educación, en general pues tenemos una deficiencia enorme o un desfase entre las expectativas de la ciudadanía y lo que el Estado desde esa política pública hace. Entonces, esta línea, decía, de derecha no creo que sea la que identifique a las necesidades de la población, pues, pero el pueblo de Colombia, pues, aunque sea por una distancia, un desfase mínimo, pues escogió al señor de la Espriella,
y veremos pues lo que va a suceder, ¿no? De ahí a que exista, ¿cómo podemos decir? Identificación, ¿no? Con el presidente ecuatoriano. Claro, existe, ¿no? Se identifican y posiblemente van a hacer algunas cosas juntos, pero lo malo es que esa identificación y las cosas que hacen juntos no son para una agenda de los pueblos. Ese es el problema. Y ya lo vimos con los aranceles. Del lado de Noboa, puso de la noche a la mañana un arancel irracional, inconsulto, antitécnico, que vulnera los acuerdos, ¿no? Entre los acuerdos de la comunidad andina, y que pues lo único que generó fue desempleo, incertidumbre, ¿no? Pérdidas, no solamente económicas, sino también de vidas, porque ahí hay algunos detalles que los veremos en un momento. Entonces, eso decía solamente privilegia, decía esos acuerdos entre mandatarios van a privilegiar agendas muy particulares, como esta de los aranceles, decía que no lo hizo ni por la seguridad, ni por la población nacional, ni por la economía del Carchi, simplemente por interferir en las elecciones de Colombia. Es decir, que no le genera a usted mucha confianza, digamos, si cabe el término, que esté al frente el gobierno de este último señor que ganó las elecciones en Colombia y que tenga de alguna forma una común ideología con nuestro presidente, el señor Daniel Noboa. Exactamente. ¿No podrían llegar quizás ahí a algún consenso, algún acuerdo que permita mejorar el desarrollo de la zona fronteriza en este caso? Por supuesto, entre los dos tienen a la mano instrumentos que permitirían mejorar sensiblemente las condiciones de vida de la población de frontera. La voluntad política está ahí, presente, como lo estuvo también con el gobierno anterior. El gobierno anterior siempre tuvo voluntad política para arreglar la situación problemática de frontera. Es más, el gobierno anterior fue quien dio un paso adelante en la eliminación del arancel para ciertos productos. Lo hizo unilateralmente, como una muestra de voluntad. Lamentablemente, pues, estas condiciones de líneas políticas diferentes no calaron, digamos, en el presidente ecuatoriano, que no buscaba el beneficio de la población, sino interferir en las elecciones de Colombia. Es lo único que buscaba. Y para la frontera, pues solamente pongo un ejemplo. Hay la firma de renovación de un convenio que permitiría, por ejemplo, recuperar vehículos que están retenidos en Colombia por años y que ninguno de los gobiernos ha encontrado soluciones, de los gobiernos del Ecuador me refiero, ¿no? Y la solución es fácil, es voluntad de los dos mandatarios. Ahí hay un instrumento, son 51 vehículos, 51 familias que están endeudadas en los vehículos, que no los pueden utilizar y que no tienen un sustento de trabajo y vienen años peleando por eso. Y lo que se necesitaría en este caso es simplemente la renovación de un convenio que funcionó hasta el 2019. Esa es una de las cosas pragmáticas, directas, simples que podrían hacer. Pero no sé si les interesa a los dos este tipo de cosas, de soluciones a la población o de agendas muy particulares, ¿no? ¿Qué otra problemática asambleísta encierra la frontera común con Colombia? Que está más o menos en cuánta extensión, es bastante extensa la frontera con este país vecino. Bueno, de la parte, digamos, de donde está la principal frontera, acceso me refiero, el puente internacional de Rumichaca, pues hacia los dos lados, digamos que será una cuarentena de kilómetros que hay con Colombia, ¿no? El problema es que esta frontera oficial, pues, que es la más importante y por donde se da el flujo de personas, de bienes, servicios, de transporte, etcétera, concentra también una buena parte del comercio entre Ecuador y Colombia, pero paralelamente hay pasos clandestinos. Y esos pasos clandestinos, bueno, hay puntos de frontera también que son oficiales, pero más pequeños, pero decía también hay ciertos pasos que son clandestinos y que se incrementaron con la puesta en marcha de esta medida de los aranceles, ¿no? Es decir, hubo una contradicción allí, porque el presidente dijo que estos aranceles eran para la lucha contra la inseguridad o para
presionar al gobierno de Colombia que se ha descuidado por la inseguridad en la frontera, bueno, ese tipo de cosas. Total, que con el arancel, pues, se presionó, digamos, a que los bienes tengan que fluir o tengan que buscar lugares o caminos por donde fluir desde y hacia Colombia. Lamentablemente, pues incrementaron los pasos clandestinos, más de 100, me parece, no recuerdo el número exacto, pero eso no contribuyó de ninguna manera a generar más seguridad. O sea, al contrario, o sea, cuando hay más pasos clandestinos, hay menos control, hay más intervención de grupos irregulares, ¿no? Que no están alineados con la normativa, con la ley, es decir, ilegales, y eso genera evidentemente más inseguridad. Ese es uno de los problemas. Otro, que nosotros tenemos un comercio más o menos de 3.000 millones de dólares con Colombia, Ecuador-Colombia, ¿ya? De esos 3.000 millones de dólares, bueno, el déficit es para el Ecuador de más o menos 1.000 millones de dólares. Pero ese déficit se justifica porque lo que se importa no son solamente bienes de consumo, bienes finales, son bienes intermedios, es decir, bienes que se utilizan para hacer otros bienes, ¿no? Materia prima, por ejemplo, insumos en la industria, hay insumos en la industria química, en la industria agropecuaria, y sobre todo, un tema muy sensible, hay insumos que se necesitan para los tratamientos de personas que sufren o que necesitan de las diálisis, por ejemplo. Y el 50%, es decir, la mitad o más del 50% de los insumos que se utilizan en Ecuador vienen de Colombia. Y allí viene una cuestión muy grave, porque durante la imposición de este arancel inconsulto, que ya se lo derogó, bueno, el presidente dice que fue por su propio puño y letra, pero no fue así, porque hubo un pronunciamiento, una resolución de la comunidad andina que obligaba prácticamente a los dos lados a quitar este arancel, incluso a indemnizar, ¿no? Entonces había, digamos, una obligación legal de quitar el arancel. Pero a lo que iba, que durante este tiempo en que estuvo vigente este arancel, primero del 30, del 50 y del 100%, no se pudo traer los insumos necesarios para las personas que necesitaban diálisis. Y allí viene una pérdida enorme e irrecuperable, y es responsabilidad del gobierno porque se perdieron vidas. Y todavía no se sabe, digamos, la estadística exacta, ¿no? Ayer escuchaba a un experto médico de salud, pero esa era una preocupación grande. Como no se logró dar atención adecuada a los pacientes que necesitaban diálisis, lamentablemente fallecieron. Y eso pues queda como una lección dura, grave, dolorosa, porque no se recupera con un berrinche de arancel ni con un berrinche de otro tipo de política que lamentablemente tenemos en el lado ecuatoriano. Esas cosas no se han valorado, por ejemplo. Además de los empleos, por supuesto, ¿no? Solamente la cuestión de las vidas lo ponía como algo que es irrecuperable, irreversible y que tiene responsabilidad política en el origen de un capricho del Ejecutivo. Y eso debe quedar claro. En resumen, asambleísta, se espera, por ejemplo, por lo menos usted como representante de esta provincia nuestra que está en la zona fronteriza, se espera que mejoren en todo sentido el tema de la relación con Colombia, tomando en cuenta, como le decía yo antes, que hay una visión común hoy en términos ideológicos del señor Noboa con el señor Espriella. La relación con Colombia siempre ha sido fraterna, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, sobre todo de la población, digamos. Existe una dinámica territorial, decía, comunicación cotidiana, flujos de transporte que llevan y traen mercancías, hay servicios que se comparten en ambos lados, etcétera. Es decir, el problema no es de la población, el problema es de los gobernantes. Exacto. Y allí es en donde pues, los ciudadanos deben hacer una reflexión profunda. ¿Quién de los gobernantes está del lado de la población y que ayuda a mejorar las condiciones de vida en esa población? ¿Y quién está obedeciendo a agendas que están totalmente desconectadas de la realidad cotidiana?
Nosotros ya tuvimos una experiencia dolorosa desde enero hasta hace pocos días, decía, con la imposición de este arancel, porque además de las vidas, pues, en la parte económica se perdieron como 5,000 empleos directos, que hay una cadena grande, ¿no? Desde el transportista, servicios aduaneros, ¿no? De almacenamiento, logísticos, de alimentación, de alojamiento, de comunicaciones, hasta servicios logísticos pequeños como los estibadores. Entonces decía, toda esa cadena está conectada al flujo de comercio que existe entre Ecuador y Colombia, y como ese comercio cayó en un momento dado hasta al 90, incluso cerca del 100%, entonces toda esa cadena también tuvo que encajar, digamos, o asumir ese golpe de las pérdidas, ¿no? Hasta, decía el pequeño estibador, que depende de llevar o cargar mercancía, para ser más claros, para llevar un sustento a su familia. Pero ahora, a nivel nacional, se habla más o menos de la afectación a 2,000 empresas, a nivel nacional, decía, y de la afectación, ojo, a 186,000 puestos de trabajo. Ese es el resultado grave. Y la pérdida la asumió la población, porque no es que el presidente, con haber revertido esta política, pues las pérdidas también se revierten y va a aparecer en la cuenta de cada ciudadano el monto de pérdida que tuvo que asumir desde enero hasta mayo o hasta junio. Lamentablemente la asumió la población, y esa pérdida, decía, va a tener que amortizarse, si cabe la expresión, en un sentido social, en el mediano plazo, porque tiene que ir de a poco retomando los flujos a la normalidad, decía, pero esa normalidad la vemos nosotros desde lejos. Para el estibador, que ya no pudo llevar la comida un día, una semana o un mes a su familia, ya es una pérdida enorme, afectaciones a la salud, etcétera, y en algunos casos los empleos tampoco se podrán recuperar tan fácilmente, ¿no? Eso va a venir de a poco. Entonces, esa dinámica de la población existe. Nosotros tenemos un trato muy fraterno con el lado de los hermanos colombianos. Hace falta que los gobiernos se sumen, decía, a estas necesidades y que no se desconecten. Asambleísta, ¿no siente usted que a partir del anuncio que hace el señor flamante presidente de Colombia diciendo que va a poner mano dura al tema por ejemplo, de la presencia de la delincuencia, de los guerrilleros, qué sé yo, Ecuador puede ser también una especie de víctima en este sentido, porque se pasaría con la presión quizás de ese tipo de control que hay en Colombia o allá ver, pasaría un poco más la inseguridad en nuestro país, quizás, no sé. Posiblemente, pero recordemos que en estos gobiernos de derecha han llegado a la población con un discurso de la seguridad. Se han montado sobre el tema de la seguridad para llegar a ser gobernantes, ¿no? En algunos casos, inclusive, pues, sin que la seguridad sea tema prioritario, importante sí, pero no prioritario como en Argentina, pero inclusive allí se vendió el discurso de la seguridad. Ahora, lo de mano dura es muy preocupante, porque la mano dura no necesariamente es para la delincuencia. La mano dura y la violencia del Estado muchas veces se revierte contra la misma población, y aquí ya lo estamos viviendo. Solamente pongo el caso de Otavalo y Cotacachi en el último paro, en donde se vio con dolor todo el peso y la fuerza del Estado, de las Fuerzas Armadas contra la población. Fuerzas Armadas que no están ni siquiera entrenadas para asumir los desafíos de la seguridad en términos ciudadanos. Ellos están entrenados para la guerra, y las consecuencias ya las hemos visto. A los ciudadanos los tratan como enemigos de guerra, y ya hubo ejecuciones o por lo menos desapariciones forzosas declaradas con responsabilidad del Estado, como en el caso de los 4 niños de las Malvinas. Quienes fueron responsables, las Fuerzas Armadas. Esos temas son los que nos deben llamar la atención. Ojo a ese discurso de la mano dura, porque ese discurso de la mano dura esconde la voluntad expresa de concentrar poder y a través del poder imprimir
la voluntad de un gobernante de manera autoritaria, transgrediendo la ley. Esa es la mano dura, como aquí hemos visto. Rompieron la Constitución, rompieron el derecho internacional, rompieron los derechos humanos, como en el caso de los 4 niños de las Malvinas, rompen la ley cada que les da la gana, sacan acuerdos ministeriales que se van sobre la ley, por ejemplo, y esa concentración de poder no le hace bien a la ciudadanía. Esa es la preocupación enorme. Así que el discurso de mano dura contra la inseguridad es eso, es un discurso, pero en el fondo es la voluntad, decía, expresa de apropiarse del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, pero para lograr fines muy particulares que nada tienen que ver con las necesidades de la población. O si no, veamos las estadísticas de seguridad aquí, que nos vendieron el mismo discurso, ¿no? Mano firme contra la inseguridad y la delincuencia total, que el año pasado tuvimos uno de los años más violentos, con un número que llega casi a los 10.000 muertes violentas jamás visto en la historia del Ecuador, a pesar de haber tenido entonces como discurso, decía, la mano dura, ¿no? El punitivismo, que es otra cosa, la fuerza y no la valoración de la seguridad como un tema integral, que así lo reconoce la Constitución, ¿no? Con sectores transversales, como la salud, la educación, el acompañamiento del Estado en la vida cotidiana de las personas, para que los niños hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Educarse, jugar, construir su proyecto de vida con un entorno sano, con cultura, con educación, con deporte. Y ahora tenemos este fenómeno lamentable y doloroso de niños sicarios, ¿no? Porque las bandas los reclutan. Allí hay un desfase también enorme entre lo que dice que va a ser un gobernante y lo que hace. Entonces, son aristas que nos llaman poderosamente la atención, pero que nos preocupan enormemente, porque nosotros ya la hemos vivido. Y lamentablemente, hasta que uno mismo no pase por la experiencia, a veces no hace caso o no cree en lo que dice el otro, ¿no? Porque nosotros hemos conversado o hemos enviado mensajes a los hermanos colombianos de que estamos pasando un momento difícil, duro, uno de los más oscuros, digamos, en términos de democracia. Prácticamente no tenemos una democracia en un sentido estricto, simplemente nominal, es decir, en el papel o en el nombre. Y esa experiencia, pues a veces no se la cree hasta que uno mismo no se la pase. Eso es lo doloroso. Lo bueno, que en Colombia, lo bueno entre comillas, los mandatos no tienen reelección inmediata. Entonces, digamos que hay la esperanza de que en el periodo de gobierno del presidente actual, pues la gente reflexione y al siguiente periodo ya pueda elegir otra opción, ¿no? En Ecuador no sucede así. No sucede así, y tanto es que el presidente actual, a pesar de que tiene una aprobación, digamos una desaprobación enorme del 75%, ya está pensando en reelección. Ya llevó 2 años por cumplir un periodo de la muerte cruzada. Ahora va a cumplir 4 años, son 6 años, si es que los cumple, porque hay la revocatoria, pero ella piensa en los 4 años más, es decir, quiere estar 10 años de manera ilegítima y apropiado del poder, concentrado el poder. En este escenario, asambleísta Moco, para cerrar la entrevista, como representante de una provincia fronteriza, como repito yo, ¿cuál sería su llamado para ambos presidentes o ambos gobiernos? O sea, solucionar la problemática que comúnmente tienen los dos países. Exactamente, o sea, retomar cosas que ya se han hecho, ¿no? Tampoco hay necesidad de buscar mucho. Yo creo que ser pragmáticos, y porque las herramientas están ahí. Por ejemplo, los gabinetes binacionales tienen que volverse a hacer. Allí es en donde verdaderamente se valora, se evalúa, se diagnostica la situación, por ejemplo, de seguridad, y se asumen compromisos de ambos lados. Así de fáciles. ¿Por qué no se vuelve a hacer un gabinete nacional? ¿Por qué no vuelve a funcionar con Bifron, por ejemplo? ¿Por qué no vuelven a funcionar proyectos de frontera que están inclusive financiados en algunos casos desde organismos regionales? Entonces, la cuestión es solamente voluntad política, desentenderse, decía, del inmediatismo o de
los efectos de marketing y comunicación por prevalecer en un nivel de aceptación grande y dedicarse a lo que verdaderamente tienen que hacer, ¿no? Atender las necesidades de la población. Carchi no solamente es la zona netamente andina, ¿no? Carchi tiene también cercanía con Esmeraldas, hay una parte del noroccidente de Carchi, por ejemplo, Maldonado y Chical, en donde hay una afectación sensible a los sistemas ecológicos por la minería. Ese también es un problema importante. Y del otro lado también hay límites con sucumbíos, entonces son zonas que no tienen los mismos problemas, digamos, que tenemos con Ipiales y Tulcán, pero también deben llamar la atención a los gobernantes. En Carchi hay una población afrodescendiente que no tiene prácticamente eco en la política pública, ni local ni nacional. Y eso también debe llamar la atención. También es parte de Carchi esa población, también son nuestros hermanos afroecuatorianos, que los llamamos únicamente o nos acordamos de ellos cuando nos dan alegrías en los deportes o en la cultura, pero ellos son muchísimo más que eso, tienen mucho más que ofrecer. Es una población con la que se tiene una deuda enorme. Y otro sector importante, el sector del campo, el sector campesino. Carchi y Nariño son potencialmente agrícolas. Allí hay mucho por hacer. Política pública, digamos, binacional para el sector del agro, para que exista este sentido de complementariedad, ¿no es cierto?, más que de competitividad, de cooperación, más que de rivalidad. Esas cosas deben sentarse a hacer los gobernantes, pero yo le veo sinceramente muy distante, muy lejos de que ellos se ocupen de estas cosas, y lo que queda es que la población empiece a movilizarse, y con movilización me refiero simplemente a despertar la reflexión, a buscar soluciones que temporalmente vengan desde la propia población, a exigir también, eso sí, a perderse el temor en algunos casos, porque exigir nuestros derechos y exigir condiciones dignas creo que es el primero de los pasos para lograr cambiar las condiciones de vida, no solamente de Carchi, sino de todo el país. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con el asambleísta José Vallejo Ayala de la Revolución Ciudadana, que habló prácticamente toda la expectativa que él tiene respecto del nuevo gobierno de nuestro vecino país, Colombia. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias también. Un buen día.